vamos a repasar lo trabajado en la clase de ayer de razones trigonométricas y luego veremos cómo utilizar la calculadora para calcular un ángulo desconocido. Para las funciones trigonométricas tenemos que usar triángulos rectángulos. Son los que tienen un ángulo recto y se llaman así por ser la mitad de un rectángulo. Lo primero que tenemos que ver es cómo llamar a cada uno de los lados. El más largo es el que está enfrente al de 90 y se llama hipotenusa. Los otros dos van a recibir el nombre dependiendo del ángulo que estemos trabajando. Si trabajamos con este ángulo, entonces sabemos que el cateto que está enfrente se va a llamar cateto opuesto y el cateto que lo forma junto con la hipotenusa se llama cateto adyacente. Veamos otros ejemplos para ubicar los catetos de un triángulo. Tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo de 90. Ahora ubicamos el ángulo que vamos a trabajar y sabemos que el lado más largo se llama hipotenusa. El que está enfrente al ángulo marcado se llama cateto opuesto y el que queda se llama cateto adyacente. Veamos otro ejemplo más. Tengo otro triángulo rectángulo, tenemos el ángulo de 90 y tenemos el ángulo marcado con el que vamos a trabajar. Primero ubicamos la hipotenusa, que es el lado más largo o el que está enfrente al ángulo de 90 grados. Ahí tenemos la hipotenusa. Ahora, con el ángulo que tenemos marcado, sabemos que el adyacente es el que está formándolo con la hipotenusa. Y el que queda, el que está enfrente al ángulo trabajado, se llama cateto opuesto. Las funciones trigonométricas o razones trigonométricas nos ayudan a encontrar cuánto mide un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo. Las que conocemos y trabajamos la clase pasada son seno, coseno y tangente. El seno es la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno, la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa, y la tangente, la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Veamos un ejemplo. Tengo un triángulo rectángulo con su ángulo recto y las medidas son de 10 centímetros, 8 y 6 centímetros. Tenemos el ángulo con el cual vamos a trabajar. Una vez que tengo el ángulo que voy a trabajar marcado, tengo que darle el nombre a cada uno de los lados. El más largo era la hipotenusa. El que está enfrente al ángulo marcado es cateto opuesto y el que me queda es el cateto adyacente. Ahora que tengo las medidas y los nombres de los lados, voy a usar las funciones trigonométricas para encontrar la medida del ángulo marcado. Voy a empezar con el seno, que era cateto opuesto sobre hipotenusa. Voy a reemplazar por sus valores. En vez de cateto opuesto pongo el valor, que es 8 centímetros. Y en vez de poner hipotenusa pongo su valor, que es 10 centímetros. Realizo la división, que me da 0,8. Ahora, con ese resultado vamos a calcular el valor del ángulo. Para eso vamos a usar la calculadora. En la hora marcamos la tecla Shift, después en la palabra sin y el 0,8, que me da 53,13. Esa es la medida del ángulo. Ahora vamos a utilizar la función trigonométrica coseno de un ángulo, que era cateto adyacente dividido hipotenusa. Entonces lo que hago es reemplazar los valores. El cateto adyacente era 6 centímetros y la hipotenusa era 10 centímetros. Hago la división que me da 0,6. Entonces ahora voy a utilizar la calculadora y marco Shift, coseno, que es 0,6 igual y me da 53,13 grados. Recordemos que nos da el mismo resultado porque es el mismo ángulo con el que estamos trabajando. Ahora lo que vamos a hacer es usar la función trigonométrica tangente de un ángulo, que la división era el cateto opuesto dividido cateto adyacente.
lo que hago es reemplazar sus valores también. Es 8 sobre 6. Realizo la división, que me va a dar 1,33. Y vamos a utilizar la calculadora para poder averiguar el valor. Shift tangente, en este caso, de 1,33 y me da 53,13. Siempre me dio el mismo resultado porque estábamos trabajando con el mismo ángulo. Por eso todos me dan el mismo valor. De esta forma, con la calculadora puedo calcular los ángulos desconocidos. Veamos otro ejemplo. Tengo el triángulo rectángulo con el ángulo de 90 y solo me dan la medida de dos lados, el de 15 y el otro de 10. Y me pide que averigüe la medida del ángulo marcado. Lo primero que tenemos que hacer es nombrar los lados del triángulo rectángulo. Todo depende del ángulo que tenemos marcado, con el que vamos a trabajar. El lado más largo es la hipotenusa, el que está enfrente al ángulo marcado es el cateto opuesto y el que me queda es el cateto adyacente. En este caso solamente tenemos la medida del cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces tenemos que ver las razones y elegir cuál es la que me sirve para resolver el ejercicio. Si miramos, vamos a trabajar con el seno porque es la que tiene el cateto opuesto y la hipotenusa, que son los datos que tengo. Entonces lo que hago es reemplazar por los valores. Cateto opuesto que son 10 y la hipotenusa que son 15. Realizo la división que me da 0,667. Entonces lo que voy a hacer ahora es calcular con la calculadora cuánto mide el ángulo. Entonces toco la tecla Shift, después seno 0,667 igual y me da la medida del ángulo, que es 41,81 grados. Esa es la medida del ángulo que estamos buscando. Recordá que utilizamos seno porque es la medida de los lados que teníamos. No podemos usar coseno ni tangente porque necesitábamos el cateto adyacente y ese dato no lo tenemos. Veamos otro ejemplo. Tengo otro triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 y me dan solo la medida de dos lados también. El que mide 5 y el que mide 12 centímetros. Me piden que busque la medida del ángulo que acabo de marcar. Entonces, primero es nombrar cada uno de los lados del triángulo rectángulo, dependiendo del ángulo con el que estamos trabajando, que es el que tenemos marcado. El más largo es la hipotenusa, que está enfrente al ángulo marcado era cateto opuesto y el que me quedaba era el cateto adyacente. En este caso solamente tenemos la medida del cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces revisemos las funciones trigonométricas. ¿Cuál es la que podemos usar? La seno no la puedo usar porque me pide la hipotenusa y no tengo ese valor. No puedo usar coseno porque también me pide hipotenusa y no lo tengo. Pero sí puedo usar tangente porque tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente. Entonces lo que hago es reemplazar sus valores. Cateto opuesto era 5 y cateto adyacente era 12. Lo que tengo que hacer es dividir, que me da 0,416. Para calcular la medida del ángulo, entonces voy a usar la calculadora, como les expliqué antes, utilizando la tecla Shift. Entonces, lo primero que hago es Shift, después uso tangente, porque estamos averiguando tangente, tipeo el valor 0,416 y pongo igual. Y ahí me da la medida del ángulo, que es 22,61 grados. Esa es la medida del ángulo que tengo marcado y que me pedían averiguar. Veamos un ejemplo más. Tengo el triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 y en este caso me dan la medida del lado que mide 8 y de otro lado que mide 3. Y me pide que averigüe la medida del ángulo que está marcado. Lo primero, como dijimos, tenemos que nombrar cada uno de los lados del triángulo rectángulo, dependiendo del ángulo que tenemos marcado en la imagen. Entonces, el más largo era la hipotenusa, el que estaba enfrente al ángulo marcado era cateto opuesto y el que me quedaba era el cateto adyacente. En este caso tenemos solo la medida del cateto adyacente y de la hipotenusa,
Entonces, revisemos qué función trigonométrica me sirve para averiguar el ángulo. Me fijo de las tres cuál tiene cateto adyacente e hipotenusa. La primera no tengo el cateto opuesto, entonces no la puedo usar. En la segunda tiene cateto adyacente e hipotenusa, que son los dos lados que tengo. Entonces con esa sí podría trabajar. Miremos la tangente. Tiene también cateto opuesto, que no lo conozco. Entonces esa no puedo utilizarla. Entonces solamente puedo utilizar coseno. Lo que voy a hacer es reemplazar los valores. Cateto adyacente era 3 y la hipotenusa era 8 centímetros. Realizo la división, que me da por resultado 0,375. Para saber cuánto mide el ángulo, otra vez vamos a usar la calculadora y utilizar la tecla Shift. Entonces voy a tocar Shift, coseno en este caso porque estoy usando el coseno, y después 0,375, que es el valor. El resultado es 67,97 grados. Esa es la medida del ángulo que necesitaba averiguar. Bueno, ahora dejo un par de ejercicios para que intenten resolver ustedes y averiguar el ángulo que está marcado, ¿sí?